Como ustedes deben saber, ¿no? Un concepto fundamental básico de energía es que la energía es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar o producir un trabajo o una fuerza. Entonces, en este momento todos nosotros estamos produciendo y consumiendo energía. Por el simplemente hecho de respirar o cualquier movimiento, nosotros ya estamos consumiendo y produciendo energía. Entonces, básicamente, entrando a la parte un poquito más conceptual, tenemos dos clasificaciones básicas, dos tipos y los fuentes de energía. Entonces, por ejemplo, ahora yo les voy a hacer una pregunta y ustedes me tienen que contestar con lo primero que se les venga a la cabeza. Por favor, díganme unos tipos de energía. La eólica. Ok. ¿Y una fuente de energía? El agua. El sol. El sol. El viento. Si se dieron cuenta que la mayoría, tanto en fuentes como en tipos, solo dijeron solar, eólica. Entonces, como pueden ver, existe esa primera confusión, pero es algo natural que básicamente de esto es lo que se trata. Ahora vamos a explicarla más detalladamente. Si comenzamos por los tipos de energía, nosotros estamos hablando de los medios por los cuales nosotros usamos las fuentes de energía. Entonces, en los tipos de energía, nosotros tenemos, me parece que en noveno, en décimo, ya les dan algo sobre energía mecánica, ¿no? Energía mecánica no es más que la energía del movimiento. Si existe movimiento, existe producción de energía mecánica. Por ejemplo, esta chica corriendo está produciendo energía mecánica. Al momento de yo estarme desplazando aquí, estoy produciendo energía mecánica también. Y también tenemos la energía mecánica por el movimiento de rotores, de rotaciones, una bicicleta. Todo lo que implica movimiento es energía mecánica. Si tiene velocidad, si es un movimiento, va a tener velocidad. Si hay velocidad, estamos hablando de energía cinética. Y el otro tipo de energía mecánica es, por ejemplo, en las alturas. Si soltamos un objeto de una altura de un segundo piso, ese objeto va a tener una velocidad también, y por acción de la gravedad, eso se llama energía potencial. Entonces, dentro de la energía mecánica, nosotros tenemos la energía cinética del movimiento, de la velocidad, y la energía potencial relacionada con las alturas. Otro tipo fundamental de energía es la energía térmica. La energía térmica es la energía del calor. Por ejemplo, el sol es una fuente de energía térmica. Pero entonces, por ejemplo, ¿el sol qué produce? El sol produce radiación. La radiación no es nada más que calor. Entonces, el aprovechamiento de esa radiación, esta lo prendemos una vela y ponemos las manos alrededor, vamos a sentir calor. Calor, energía térmica. Entonces, hasta ahí tenemos la tipo de energía mecánica, energía térmica. Después tenemos la más común, ¿no? Que es la energía eléctrica. Esta energía eléctrica es generada a través del potencial eléctrico. Entonces, el potencial eléctrico básicamente se basa en interacciones de electrones y neutrones para la generación de electricidad. Esto es lo más común, lo tenemos en las bombillas, en los focos, ¿no? Lámparas, lo tenemos en las torres de transmisión y lo tenemos en los enchufes. O sea, es todo lo que implica electricidad, estamos hablando del tipo de energía eléctrica. Y finalmente, el otro tipo que se estudia en el colegio también son la energía química. Esta energía química tiene mucho que ver con las reacciones químicas, como por ejemplo en la composición en el H2O, ¿no? El agua. Tenemos dos moléculas de hidrógeno reaccionando con una de oxígeno. Para que ocurra eso, tiene que haber interacciones químicas, ¿no? Uno pierde, el otro va a ganar. Y en eso se consume una cantidad X de energía, ¿no? Entonces ahí nosotros estamos dando uso a la energía química. El proceso de respiración también tiene procesos químicos. Entonces todo lo que aplica reacciones químicas sería el tipo de energía química. Y finalmente tenemos una que tal vez no es muy común de estudiar en el colegio, que sería la fuente nuclear, que sería básicamente la desintegración de los núcleos de los átomos. Para que eso ocurra tiene que haber altísimas temperaturas y se trata de separar el núcleo de los átomos y a partir de eso generar calor y energía. Bueno, entonces como ustedes pueden ver, nosotros tenemos los tipos de energía, que sería la mecánica del movimiento, la térmica del calor, la eléctrica del potencial eléctrico, química de las reacciones químicas y la nuclear de la desintegración de los núcleos del átomo, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchan tipos de energía, tienen que remitirse a esto. Tipos de energía son los medios por los cuales nosotros aprovechamos las fuentes de energía. Que ahora vamos a hablar de las fuentes de energía. Bueno,
Una fuente de energía teóricamente es un recurso a través del cual se extrae energía para diferentes fines, ¿no? Y aquí ya entrarían lo que ustedes me mencionaron, las energías renovables y las energías no renovables. Entonces, las renovables son catalogadas como inagotables, pero también serían las que su ritmo de renovación es inferior a su ritmo de consumo. Por ejemplo, el agua, ¿no? El agua es una fuente de energía para represas hidroeléctricas y su ritmo de renovación es anual. Hay periodos de más lluvia, periodos de menos lluvia, pero siempre va a estar en constante renovación, ¿no? Y por su parte, las renovables sería lo contrario, no se puede renovar o su periodo de renovación es inferior a su ritmo de consumo. Porque como ustedes saben, el petróleo, el carbón, el gas natural, el uranio, incluso se obtiene de la naturaleza, podrían ser catalogadas como renovables, solo que su periodo de renovación es de miles de años. Para que se forme un yacimiento de petróleo tiene que pasar miles de años. Entonces, su consumo es mucho más rápido que su renovación, por eso es que son catalogadas como no renovables. Y para relacionar con los tipos de energía, bueno, vamos a comenzar por las fuentes renovables. Las fuentes renovables, nosotros, que la mayoría me dijo, tenemos la solar, que ocupa la fuente de energía solar, ocupa la fuente que es el sol. La eólica ocupa la fuente que es el viento. La hidráulica, el agua. Geotérmica, calor del subsuelo, marina de las olas. Entonces vamos a hacer la relación con los tipos. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema de cómo se aprovecha la fuente solar, la fuente de energía solar. Entonces tenemos el sol produciendo calor. El calor que produce el sol es radiación, pero ese calor, cuando nosotros hablamos de calor, estamos hablando de un tipo de energía. Ese tipo de energía se llama energía térmica. Una vez que esa radiación llega al panel solar, dentro del panel solar, los paneles solares son generalmente compuestos de silicio. El silicio, al recibir calor, comienza a realizar reacciones químicas que permiten generar electricidad. Entonces, dentro del panel solar, nosotros tenemos otro tipo de energía, que sería la energía química. Y a partir del panel solar, que va a la parte de los inversores, conversores, transformadores, etc., hasta llegar a nuestra casa, ya tenemos el tipo de energía eléctrica. Entonces, para nosotros usar la fuente solar, el recurso, la fuente solar, nosotros necesitamos los tipos de energía: térmica, química y eléctrica. No sé si ahí dio para relacionar mejor y diferenciar entre los tipos y las fuentes de energía. Pasando a la eólica. Entonces, para nosotros usar el recurso eólico, la fuente eólica, nosotros lo principal nuevamente es la energía térmica, porque sin la presencia de calor, sin la presencia de sol, no se va a generar el viento. Ese proceso funciona de la siguiente manera: el sol está calentando las grandes masas de agua, ¿no?, en los océanos. Eso va a producir un proceso de evaporación. Al evaporarse, por diferencia de presión, ese vapor tiende a subir. El proceso es prácticamente el mismo que de la generación de las nubes, ¿no?, de las nubes y de la lluvia. Solo que cuando sube por las ráfagas de viento se comienza a mover, ¿no? Cuando hablamos de movimiento, nosotros ya estamos hablando ahora de energía mecánica. Ese viento va con una velocidad y hace girar las palas de las turbinas eólicas. Ese proceso de giro, de rotación, va a generar energía mecánica. Entonces, hasta ahí tenemos térmica para calentar y producir el viento, mecánica para mover, ¿no? Y una vez que ese proceso de giro activa electroimanes que están en cajas de transformadores, por ejemplo, y ahí ya tenemos la interferencia de la energía eléctrica y también llega a nuestras casas. Entonces, para usar la fuente o el recurso eólico, nosotros usamos los tipos de energía térmica, mecánica y eléctrica. Si vamos un poquito más adelante, ahora sí tenemos a una de las más comunes, la energía hidroeléctrica, que incluso es la más común en el país. 90% de nuestra matriz energética es de hidroeléctricas. No sé si alguien ya ha visitado o ya ha visto alguna represa hidroeléctrica. ¿Nadie? ¿Sí? No, bueno, nadie. Entonces, en una represa hidroeléctrica generalmente se construye en lugares donde el caudal de agua es muy grande, muy extenso, ¿no? Entonces se hace un depósito, más o menos en las pozas, y se construye una estructura de concreto que tiene una altura. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de altura, por ejemplo aquí,
Aquí está el depósito, está la poza y esta es la estructura de concreto. Aquí hay unas compuertas que se abren, ¿no? Y generalmente nosotros vamos a tener una altura. Esas represas tienen una altura útil y es la altura entre la puerta de apertura. La puerta de apertura y la turbina que está aquí abajo, esa es la altura útil. ¿Para qué? Esa altura útil se usa para aprovechar la energía potencial. El agua va a cambiar una velocidad. Cuando hablamos de velocidad estamos hablando de energía cinética, potencial y cinética es mecánica, ¿no? La turbina va a girar, el agua cae en las turbinas y comienza a girar. El proceso de giro es energía mecánica, ¿no? Después de que esas turbinas comienzan a girar, entra a la casa de fuerzas. Las casas de fuerzas que tenemos varios aparatos eléctricos, transformadores, disyuntores, etc. Y ahí se produce la electricidad que es distribuida hacia las industrias, casas, etc. Entonces, en una represa hidroeléctrica nosotros tenemos la energía mecánica en forma potencial y cinética y tenemos también la energía eléctrica. Pasando un poquito hacia adelante, nosotros vamos a hablar ahora de la energía geotérmica. Esta energía geotérmica se basa en usar el principio de los volcanes, o sea, extraer el calor que se encuentra en las superficies, en las capas más interiores de la Tierra. Generalmente se realizan excavaciones superiores a 20 metros, ¿no?, de profundidad, y mediante turbinas que son a base de imanes se extrae ese calor hacia la superficie. Esto de aquí es más común en países nórdicos, en Islandia, Finlandia, países fríos, que tienen bastante uso de calefacción y sus superficies son más volcánicas, ¿no? Es poco usado, solo se usa en ese tipo de fines, pero es una posibilidad de extraer energía. Y finalmente tenemos, en este caso, tenemos la energía marina. Esta usa la potencia de las olas. Cuando van al mar han visto que el oleaje es constante. Entonces, dependiendo de los lugares, ponen unas turbinas en la playa que son activadas al momento de que las olas, que las olas baten en ellas, ¿no? Que baten y comienzan a girar. Con esto también se aprovecha para obtener calor y electricidad, pero también es poco común, generalmente en los países nórdicos se usa, ¿no? Porque también es una contaminación visual que genera, ¿no? Entonces en países donde son más fríos, no se usan las playas, usan este tipo de energía. Y para finalizar las fuentes renovables tenemos quizás la más común, una fuente que incluso la podemos aprovechar en nuestras casas, que sería la generación de biomasa o biocombustibles también. Entonces esto se basa básicamente en usar desperdicios orgánicos, ya sea de vegetales o heces de animales, o heces fecales de animales. Entonces, aquí básicamente lo que tenemos es el aprovechamiento, como pueden ver, nuevamente de la energía térmica. La energía térmica está presente en el uso de todas las fuentes de energía. Entonces, con calor, por ejemplo, residuos orgánicos vegetales, forestales, etc., ¿no? Por ejemplo, aquí en la región se produce bastante café. Digamos, ya cosechan el café y quedan las plantas. Esas plantas pueden pasar por un proceso de secado, se las seca con calor, con energía térmica, se las seca, y con eso nosotros ya tenemos un recurso que se llama biomasa. Lo mismo se puede hacer con residuos industriales y con residuos ganaderos. Con residuos ganaderos, por ejemplo, ustedes ya deben haber escuchado de Pronaca. Pronaca, ¿no? El Pronaca es el principal productor y exportador de carne de cerdo del país. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos tienen miles de cerdos ahí creciendo, y al tener esa gran cantidad de cerdos, también la cantidad de heces fecales que producen esos animales es inmensa. Entonces, las heces fecales de los cerdos principalmente tienen una altísima concentración de metano, de gas metano. Entonces, con un proceso de energía térmica, ¿no? Esas heces pasan por un proceso térmico, ¿no?, de calor, donde se extrae ese gas metano. Y ese gas metano es usado para generación de energía, se generan biocombustibles, por ejemplo, biodiesel y bioetanol. Se genera calor también. Entonces, ese tipo de empresas usan un proceso que se llama un ciclo sustentable, como se cataloga ahora, un ciclo sustentable, ya que aparte de su producto principal, que sería la carne del cerdo, ellos no consumen electricidad, ya que producen su propia electricidad a partir de los residuos sólidos de los cerdos, producen su propia gasolina, su propio combustible para los carros que usan dentro, con el bioetanol, y producen
producen calor para activar las maquinarias, o sea, es un proceso prácticamente donde se usa todos los recursos que están disponibles. Ese tipo de procesos también se realiza en algunas azucareras. Las azucareras usan la caña de azúcar, ¿no? Entonces, ese bagazo que queda después de que extraen para producir azúcar, ese también es quemado, se extrae vapor y se usa para los mismos procesos, calor, electricidad. Entonces, como pueden ver, esos son los ciclos sustentables. O sea, esta biomasa nos da una gran facilidad de usos. Una vez que se obtiene la biomasa, eso se clasifica en teores, en niveles. Entonces, hay unas biomasas de baja calidad que son generalmente usadas para la producción de calor. Las biomasas de mejor calidad son usadas para la producción de combustibles. Y las biomasas superiores, como las del cerdo, pueden ser usadas para cualquier tipo de fin. Bueno, si pasamos un poquito, ahora entrando a las fuentes no renovables, tenemos los combustibles fósiles y la energía nuclear. Como fue dicho al comienzo, todos estos se encuentran en la naturaleza, pero son considerados no renovables porque su periodo de renovación es inferior al del consumo. Entonces, en los fósiles tenemos el petróleo, el gas natural y el carbón. Y en los nucleares tenemos el uranio. El uso de los combustibles fósiles para generar energía se da en las centrales térmicas. Cuando hablamos de térmica estamos hablando de calor. Entonces son centrales que son movidas a calor básicamente. Aquí tenemos el esquema de una central térmica. Por ejemplo, y aquí tenemos una caldera. Entonces, es inyectada en la parte baja de la caldera, se inyecta carbón, petróleo, gas natural. Estos combustibles fósiles no pasan por un proceso a altísimas temperaturas dentro de la caldera. Lo que hace la caldera es inserir calor a tal punto de vaporizar. Entonces, por ejemplo, se vaporiza el gas, se vaporiza el petróleo, se vaporiza el carbón, y ese vapor es dirigido hacia una turbina. Entonces, la caldera, cuando hablamos de caldera de calor, energía térmica. Cuando hablamos de turbina, ese vapor va a hacer mover una turbina. Cuando hablamos de movimiento, ya estamos hablando de energía mecánica. Y a la salida de esa turbina siempre vamos a tener los generadores. Cuando hablamos de generadores, estamos hablando de energía eléctrica. Entonces, en una central térmica, nosotros tenemos los tipos de energía, la térmica, la mecánica de la turbina y la eléctrica a partir del generador, que después llega a las casas, etc. Y para finalizar, tenemos también la energía nuclear, ¿no? La energía nuclear es la que se genera en el interior de las centrales nucleares. Esto de aquí ya estamos hablando de temperaturas elevadísimas. Si bien la energía nuclear sería la energía más viable, ¿no? Porque, por ejemplo, con una central nuclear se puede abastecer 10 millones de personas tranquilamente y su tamaño es inferior, es 3 veces menor al parque eólico, por ejemplo, al parque eólico de Loja. Solo que aquí tiene una ligera desventaja y muy importante, ¿no? Que el ciclo tiene que ser perfecto, no puede haber ningún tipo de falla. Si no, ocurren catástrofes como Chernobyl, que aconteció hace muchos años, o Fukuoka, que fue hace poco en Japón, que ocurrió un derrame dentro de la torre de refrigeración y ahí eso implica directamente enfermedades para las poblaciones aledañas, ¿no? Que son grandes radios de contaminación, ya que estamos hablando de material nuclear, de uranio. Entonces, ese uranio es procesado a altas temperaturas para separar su núcleo, ¿no? Entonces, las centrales nucleares siempre tienen que estar cerca de un río, porque como estamos hablando de elevadas temperaturas, la necesidad de agua para mantener las temperaturas estables es muy alta, entonces siempre está junto a los ríos. Aquí tenemos el mismo proceso de una térmica, ¿no? Mucho calor para desintegrar el átomo, después se produce un vapor, ese vapor va hacia una turbina. En la turbina, energía mecánica. Y a la salida de la turbina ya tenemos los generadores, que estamos hablando de energía eléctrica. Entonces, en una central nuclear tenemos también interviniendo varios tipos de energía. Y aquí, a modo de resumen, tenemos las fuentes renovables. Entonces, como fue dicho, energía primaria, fuente renovable, no renovable, fuente renovable solar, eólica, sol, agua, etc. No renovables, gas, petróleo, carbón y uranio. Entonces, esas fuentes de energía primaria se transforman en energía final
por intermedio de los tipos de energía que fueron mencionados, ¿no? Térmica, química, nuclear, etc. Entonces, esas energías se transforman por medio de los tipos de energía en energía final, que ya son las que nosotros le damos algún tipo de uso. Entonces tenemos la electricidad, gasolina, calor, leña, combustibles, etc., ¿no? Y después esa energía final se le llama energía útil ya al uso que nosotros le damos a esa energía final. Podemos usar para iluminar, calefacción, aire acondicionado, transporte, etc. Entonces, básicamente, esa sería la relación y la diferencia entre las fuentes y los tipos de energía.